Hoy nos metemos de lleno en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Tenemos aquí unos pasajes clave de esta obra, bueno, fundamental, que narra ese conflicto que supuso el fin de la Edad de Oro de Atenas, ¿no? Queremos entender qué pasó y por qué, porque nos sigue interpelando hoy. Exacto. Y lo primero, yo creo, es hablar del propio Tucídides. Es que eso es de una modernidad asombrosa para su época. Él, digamos, deja de lado a los dioses, las explicaciones divinas y se centra en buscar causas humanas, políticas, económicas también. Su descripción de la peste en Atenas, por ejemplo, es brillante. Analiza los síntomas, cómo se contagiaba, vamos, con una precisión casi médica. Nada que ver con lo anterior, ¿no? Donde se buscaba siempre la culpa divina o el castigo de los dioses. Sí, sí. Él mismo además afirma que fue la guerra más grande, la más importante hasta su tiempo, un antes y un después para el mundo griego. Así que bueno, nuestro objetivo hoy es ese, sacar las claves, las lecciones de este relato monumental. Podríamos empezar por Atenas, ¿te parece? Se nos presenta siempre ese ideal, ¿verdad? El del discurso fúnebre de Péricles, la democracia, la ciudad abierta. Claro, esa es la imagen que proyecta Atenas, sin duda. Pero lo fascinante, y Tucídides es implacable en esto, es cómo contrasta esa imagen con la justificación que los propios atenienses dan de su imperio cuando hablan con los espartanos. Lo dicen sin rodeos, ¿eh? Que lo consiguieron y lo mantienen por tres razones muy, muy terrenales. El miedo, el honor y el interés propio. El provecho. Y llegan a decir aquello de la ley natural, que el fuerte domina al débil. Es una tensión muy fuerte entre el ideal y bueno, la realpolitik pura y dura. Es un contraste tremendo, la verdad. Y frente a Atenas, ¿qué nos cuenta Tucídides de Esparta? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Pues nos muestra que en Esparta también había debate. Por un lado estaba la voz de la prudencia, la del rey Arquidamo, que decía, cuidado, preparémonos bien, no nos lancemos. Pero Tucídides va más allá. Él identifica la causa profunda, la verdadera razón de la guerra, en el miedo espartano al poder creciente de Atenas. Ese temor es el motor principal, según él, aunque, ojo, también nos enseña figuras como Brasidas, un general espartano que tuvo mucho éxito en Tracia, y no solo por la fuerza bruta, sino usando la diplomacia, la persuasión, o sea que Esparta también tenía sus matices. Entiendo, pero ese poder ateniense que tanto asustaba a Esparta, al final recibió un golpe terrible, ¿no? Hablamos de la expedición a Sicilia. ¿Cómo se llegó a esa decisión tan arriesgada? Pues fue una mezcla de factores, una ambición, yo diría, desmedida, casi ibris, ¿no? Impulsada por figuras muy carismáticas, pero también muy polémicas, como Alcibíades. Frente a él estaban las voces más cautas, como la de Nicias, que advertía de los peligros. Pero bueno, ganó la opción de ir a por Sicilia, de expandir el imperio todavía más. Y encima, justo antes de zarpar, ocurrió aquel escándalo de las Hermea, la mutilación de las estatuas. Un presagio horrible. Vaya. ¿Y el resultado en Sicilia fue? Un desastre absoluto. Fíjate que bastó la llegada de un solo general espartano, Gilipo, para que la situación diera un vuelco total en Siracusa. Los atenienses sufrieron derrotas muy duras, una batalla nocturna que fue un caos total, la derrota final de su flota en el Gran Puerto y la retirada por tierra. Bueno, Tucídides la describe como una auténtica carnicería. Acabó en el río Asinaro con una rendición masiva. Y el destino de los prisioneros fue terrible. Esclavos en las canteras, en las latomías. Aquello fue, vamos, la herida de muerte para el poder ateniense. ¡Qué barbaridad! Ese golpe tan fuerte en el exterior tuvo que tener consecuencias internas enormes en Atenas, ¿no? Sin duda. Y Tucídides también lo analiza de forma magistral. Él describe cómo la guerra, cómo saca lo peor de las sociedades, cómo las brutaliza. El ejemplo más crudo que pone es la estasis, la guerra civil, en sitios como Corcira. Narra cómo se invierten completamente los valores. La palabra no vale nada. La lealtad se convierte en traición. La moderación es vista como debilidad. Y la violencia más extrema, la temeridad, pasa a llamarse magnanimidad o valentía. Es terrible. Y esa descomposición interna, claro, alimentada por la tensión de la guerra y el desastre siciliano, pues se vio incluso en Atenas. Hubo un golpe de estado oligárquico, el de los 400, aunque duró poco. O sea que Tucídides no se queda en la crónica militar, va mucho, mucho más allá. Exacto. Eso es lo que le hace tan grande.
Su análisis mete en las motivaciones profundas, las que parecen ser constantes en el ser humano: el miedo, el interés, el honor o el prestigio. Explora cómo nos equivocamos, cómo las pasiones nublan el juicio. Ahí está el debate de Mitiline, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la ciudad rebelde? ¿Justicia o utilidad? Cleón contra Diódoto. La guerra, para Tucídides, es como un laboratorio que pone al desnudo la condición humana, sin filtros. Muy bien, pues si recapitulamos un poco, tenemos ese enfoque tan novedoso de Tucídides buscando causas humanas, no divinas, el choque entre Atenas, con esa mezcla de ideal democrático y realpolitik imperialista, y una Esparta que teme ese poder pero que también es compleja. Luego la expedición a Sicilia, como el gran momento de ibris, de ambición desmedida y caída ateniense. Y sobre todo esa exploración tan profunda de la política, del poder y de la naturaleza humana cuando se ve sometida a la presión extrema de la guerra. Justo. Él mismo lo dijo, ¿no? Que no escribía para el aplauso fácil del momento, sino para que su obra fuera, y cito casi de memoria, una posesión para siempre, una herramienta para entender los conflictos, para entendernos a nosotros mismos al final. ¿Hasta qué punto esas dinámicas de poder, de miedo, de interés, que Tucídides describió con tanta crudeza siguen rigiendo las relaciones internacionales y hasta las personales hoy en día? ¿Hemos aprendido de verdad las lecciones de la guerra del Peloponeso? Ahí queda la reflexión.